Bueno, hay un presupuesto para todo esto que es llevarse bien, ponerse de acuerdo, y todo el tiempo está esto de ponernos de acuerdo, y parece que nos cuesta mucho, y obviamente que San Luis es una rara avis en esto, ¿no? Porque hay continuidad y uno realmente se lleva enseñanza de aquí. Adolfo, primero pero todo, ¿por qué nos cuesta tanto algo tan sencillo como tener un objetivo común y ponernos de acuerdo? Y faltan liderazgos, falta acompañar los liderazgos con éxito. ¿O sobra vanidad? Bueno, se reemplaza el liderazgo por la vanidad. Yo a la vez la humildad con que habló y la sencillez con que habló el gobernador, y nos explicó en forma sencilla, clara, entendible. Y San Luis tiene un éxito entendible. Por eso, si me permiten, nosotros estamos proponiendo desde la política, desde el espacio donde yo participo, estamos proponiendo, armando el esquema para proponer un acuerdo por la Argentina, similar al acuerdo que ha hecho México, que se llama Acuerdo por México. En México hicieron una convocatoria de todos los partidos políticos y se pusieron de acuerdo en 5 o 6 puntos, medidas de gobierno que iban a tomar. ¿Cuándo las tomaron? Asumió el nuevo gobierno. Cuando las tomó, convocó de nuevo a todos los partidos políticos. Dice, estos 5 pasos, estos 5 escalones de los 1000 que tenemos que subir, ya lo hemos subido. A ver, pongamos 5 más. Y ya van en la medida 97. Bueno, voy a inventar una en este momento. A raíz de que lo que dijo Basualdo de que la carga impositiva para el sector agropecuario es del 50%. Tomemos que fuera el 50%. Un objetivo podría ser, en vez de discutir cómo se bajan las retenciones, unos prometen muchísimo, otros no prometen nada. Decir, bueno, establezcamos que hay que bajar la carga impositiva el primer año un 5%. Que hagamos un acuerdo del Estado con los productores que tienen que, para compensar esto, aumentar la producción. Y para aumentar la producción hay que sacar el freno de mano. Y hay que salir a exportar y hay que salir a hacer negocio y buenos negocios. Y ganamos todo. ¿O no ganamos todo? Entonces no discutamos tanto, hagamos cosas sencillas, posibles, que cumplamos. Ahora, después que lo cumplamos, con la palabra empeñada y cumplida, nos sentamos de nuevo. Y el diálogo es más fácil, porque ya confiamos en el mecanismo y nos creemos. Y saben, si nosotros hacemos un segundo paso y subimos otro escalón y 6 meses después decimos, y este es el segundo objetivo, también lo hemos cumplido, vamos por el tercero, vamos por el cuarto, y ahí vamos a empezar a generar ese diálogo tan complicado y ese éxito tan inalcanzable en la Argentina. Entonces me parece a mí que tenemos que actuar con más generosidad, una mirada generosa, una mirada positiva. Miremos a la Argentina desde el punto de vista positivo, no del imposible, del no se puede, sino de que es posible modificar las cosas con la voluntad, el acuerdo de todos y que todos ganemos. Porque el objetivo que improvisé es un objetivo posible, cumplible, realizable y beneficioso para todos. Después habrá que discutir y los técnicos tendrán que establecer cómo se hace para establecer ese 5% de rebaja y cómo se hace para aumentar la producción en cada uno de los sectores y que nos beneficie a todos. Y cómo se sale a exportar y que el dólar valga más para el que vende, porque resulta que el dólar para el gobierno vale 8 pesos. Dicen que vale 8 pesos. Cuando lo tenemos que comprar vale 16. Y cuando le pagan al campo, ¿le pagan cuánto? ¿4? 5.50. Entonces, así tampoco no se puede producir, porque es una ficción, es una trampa. Entonces, simplifiquemos las cosas. Disculpen que me extendí, pero me parece que es un hermoso desafío. Daniel y luego Rubén querían decir algo. No, déjame aportarte un línea de lo que decía el senador. Lo que se está haciendo en el foro de convergencia, que participamos todos nosotros,
somos 50 en total, cámaras de todo estilo y condición de la economía de nuestro país. Y desde allí, bueno, el objetivo es absolutamente ese, ¿no? Es decir, trazar la ruta con 10 medidas, 15 medidas muy sencillas. Nosotros hemos dividido en 3 ejes las medidas: el eje de la economía, el eje de lo que es el marco constitucional, lo más importante, y el eje del tema social. 3 tips: el eje institucional, respetar la Constitución, ni más ni menos. El eje de la economía es sacar el freno, para hacerlo resumido, y el de social, digamos, realmente es imperdonable que en Argentina exista hoy niveles de falta de alimentos en mucha gente de nuestro país, muchos hermanos de nuestro país que no pueden comer, y la pobreza que tenemos. Es un país que produce ya actualmente, digamos, alimentos para 400 millones de habitantes y que tiene la proyección de producir para 700 millones de habitantes. No puede tener una sola persona que tenga hambre en el país. Ese es el eje social. El Ejecutivo Nacional confunde liderazgo con pelea e imposición. ¿Por qué se logró lo que se logró en México? Se logró porque desde el Ejecutivo fue quien convocó a ese consenso del cual hablaba el senador. Por eso nosotros lo que decimos es que tenemos que trabajar para insertarnos en el mundo, no para pelearnos con el mundo. ¿Ustedes piensan que esta pelea que tenemos hoy con Estados Unidos, que tuvimos hace 5 días con Alemania, nos va a salir gratis? No, no nos sale gratis. 10 días atrás estuve en Tucumán y un productor de lules, de frutilla, me decía: producíamos el año pasado 800 hectáreas de frutilla. Cuando Timerman, ¿se acuerda que agarró ese avión, lo deportó, abrió la valija? Automáticamente le quitaron los aranceles a la frutilla congelada. Hoy solamente producen 330 hectáreas. O sea, 4.000 personas durante 4 o 5 meses se quedaron sin trabajo como consecuencia de esa bravuconada que se hizo desde el Ejecutivo Nacional. Por eso hay que apostar al diálogo en lo interno, con las entidades, con la provincia y también con el mundo, porque nos estamos alejando del mundo. Carlos. Un poco complementar lo que decía Adolfo, que me parece que es el eje de la cuestión, la búsqueda de esas bases o coincidencias mínimas que serían las políticas de Estado, las políticas públicas, y allí insertar la política agropecuaria. Cuando hablamos de que tiene que ser una política a largo plazo, coherente, con reglas de juego claras, también tenemos que definir ahí cuál es la política agropecuaria, cuáles son los ejes fundamentales sobre los cuales hay que basar ciertas coincidencias para darle previsibilidad a la actividad. Y yo le diría que no son muchos los ejes, son 3 o 4, vos nombraste uno. O sea, la política impositiva es una de las herramientas más valiosas que tiene el Estado para orientar la actividad. Pero en la medida que se la utiliza para incentivar la producción. Si yo la utilizo para castigar la producción, en la búsqueda del equilibrio fiscal, que nos interesa a todos, pero el equilibrio fiscal también se logra cuando yo gasto menos y gasto mejor. Entonces, esa herramienta es importante que debatamos un sistema tributario integral, progresista, que realmente oriente la actividad y la diversifique. Y permita lo que están haciendo ustedes y que muestran aquí hoy, que me han dicho en esta feria, que es la segunda, ministro, donde hay tantas producciones regionales que realmente tienen un componente importante de mano de obra. Y la mano de obra, a través del salario digno, es la mejor forma de distribuir la riqueza. Este es el eje de esta cuestión. El otro eje es la política comercial, de tal manera que logremos la transparencia de los mercados para que se articulen los valores entre el mercado internacional y el mercado interno, y no estemos dependiendo de la voluntad o la decisión arbitraria o discrecional de un funcionario. Que todo el mundo sepa cuáles van a ser los valores que va a recibir el productor. Recién escuchaba al de la vitivinicultura. Vos me dijiste: yo soy productor de trigo. Bueno, ha logrado este gobierno que el pan no se haga con trigo, si solamente el 8 o el 9% del precio del pan es la incidencia del trigo. Y en el vino lo mismo. Entonces, o articulamos los valores para que el precio sea realmente el mayor incentivo a la producción, es el precio, el que orienta la actividad. Y después hablemos, si querés, de la política financiera, que hoy
se ha tornado inalcanzable por la tasa de interés. Hablemos del tipo de cambio, claro que sí. Un tipo de cambio donde nos permita comprar nuestros insumos al mismo tipo de cambio que vendemos la producción. Porque también tenemos que cuidar ese eje para que no termine afectando a los sectores más vulnerables de la sociedad. El campo tiene que contribuir a mejorar esa calidad de vida. Hablemos de la política monetaria, hablemos de la inflación, porque también nos quita competitividad. Estos son los ejes de la política agropecuaria que hay que discutir y que hay que debatir, y pongámonos de acuerdo. Roberto. Yo recién lo escuchaba a Adolfo cuando decía la falta de liderazgo, y un montón de faltas, y coincido totalmente. Pero hay otra falta, que creo que es la peor de todas, que es de sentido común. Eso es lo que necesitamos. Ahí estamos, trabados con el sentido común. ¿A quién se le ocurre hoy decir, señores, lo vamos a pelear con el mundo? Si nosotros necesitamos exportar. Nosotros necesitamos dólares. ¿Cómo vamos a fabricar los dólares? Con el campo, con la producción. Es la única manera de fabricar. Estados Unidos fabrica con la maquinita. ¿Nosotros dónde vamos a fabricar? Con las exportaciones. Los peleamos con las exportaciones. A mí cuando me dicen, vos querés un tipo de cambio más alto, no, un tipo de cambio competitivo. Bajame los costos o dame el tipo de cambio. Es decir, si vos me querés dar los costos a $1, ¿cuánto decís que vale el dólar? 8 pesos, dame los costos a 8 pesos. Le pongo el ejemplo yo siempre pongo el ejemplo del gasoil, del campo hay un montón, pero el que toda la gente normal sabe el gasoil, hasta que echa gasoil, hasta que no echa gasoil, va en estación de servicio. Antes el gasoil costaba siempre 80 centavos, 70 centavos del dólar real. Si teóricamente el dólar real es 8 pesos 40, bueno, el gasoil que me cueste 70 centavos, 80 centavos de 8 pesos 40. Entonces no es ¿qué tipo de cambio? ¿Que eres elevado? ¿Que sos golpista? No, soy golpista. Bájame los costos, ¿qué problema hay? Dame un tipo de cambio de sentido común real, que es lo que tenemos que necesitar nosotros. Dame los costos reales como vos quieras. Tenemos que tener un país competitivo. De la única manera que podemos conseguir dólares, de la única manera que podemos fabricar, nosotros fabricamos exportando, no peleándonos con las exportaciones. Aquí siempre yo, en la pequeña empresa que decía yo, cuando lo fue muy bien, gracias a Dios, yo le decía cuando ya lo fue bien, muchachos, a los gerés, a los que empezamos de abajo, que éramos todos indios, y seguimos siendo eso. Le decía, le hicimos de tonto, no la perdamos de vivo. ¿Qué pasó con esto? Le hicieron de tonto, de falta de experiencia, de 2003 hasta el 2008, 2006. Y después del 2008 vinieron, no, que vamos a hacer tal o cual cosa. Y todo teóricamente lo que funcionaba, lo destruimos. Todo. Todo el campo lo quisimos destruir, lo volvemos a destruir con el tipo de cambio, pusimos el cepo, destruimos la actividad inmobiliaria. Los peleamos con los automotores porque teóricamente le pusimos un impuesto, después devaluamos. A los 20 días pusimos un impuesto por cómo le vamos a dar dólar tan barato para que puedan importar. Entonces por eso, bueno, era más o menos justificable. Al otro día devaluamos. Entonces nos peleamos con todas las actividades. Parece que acá los enemigos fueron los que producen. Nosotros, este mismo gobierno, presentó una ley que era todo, que se fue aprobada por unanimidad de diputados. Y nosotros estamos en diputados, creo que 2 o 3 que estamos acá estamos en diputados, que era todo lo que se vaya a invertir en bienes de capital se podía descontar en forma anticipada del impuesto a la ganancia, que era lógico y muy bueno. Pasó al Senado y quedó durmiendo en el Senado. ¿Por qué? Porque el costo fiscal, nosotros con Adolfo y otros más la reformamos y le pusimos, bueno, hagamos un costo fiscal tanto para poder estar, que es lo más competitivo. Cuando el otro día va el jefe de gabinete y dice, estamos cuidando los precios, esos cuidados. ¿Cuántos precios cuidados teóricamente tienen ustedes? 200 en un supermercado y 20.000. Están cuidando menos del 1%, teóricamente mal cuidado, por supuesto. Pero supongamos que esté mal cuidado, el 1%. Digo, ¿por qué no cuidamos los 20.000 artículos que están en el supermercado apostándole a la producción? Si la oferta y la demanda es lo mejor que podemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que le falta? Sentido común. Nada más. Cuando hablaba Claudio recién toda la historia, que era sentido común. Lo que estaba hablando... Lo que hablaba... Perdón, Claudio, decirte por la amistad que tenemos, el gobernador, más que porque a veces uno se olvida un poco el protocolo. Cuando hablaba el gobernador recién y que decía Adolfo, tan práctico, tan claro, y que es lo que usó desde 30 años acá, sentido común. Y por eso yo siempre digo, cuando estoy en mesa de café y en mi casa, que yo lo admiro a Adolfo porque lo veo almacenero como yo. ¿Pero por qué? Porque yo lo conocí a Adolfo por primera vez y le preguntaba, que me extrañó, alguien que me sabía decir cuánto valía un kilómetro lineal de pavimento, cuánto valía el metro cuadrado de una casa, siendo gobernador, cuánto valía esto. Entonces, es como usted, en el campo, yo le pregunto a Carlos y Carlos me va a decir, mira, para cosechar la soja, para plantar la soja vale tanto y esto y el otro, para el tambo, para esto. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Sentido común. ¿Qué hicieron acá? Confianza. El sentido común, la practicidad de la confianza. Y la confianza es lo que hemos perdido.
Si logramos esa confianza, van a querer invertir, van a venir. No nos peleemos, van a venir extranjeros, que abrir la puerta, que en cualquier lugar del mundo pueda entrar dinero y pueda sacarlo, que podamos producir y salir, vender nuestros productos y conseguir productos para poderlo estar. Y que no le vamos a cambiar la regla de juego entre 3, 5, 7 años. Sino, ¿quién va a querer invertir? Desde que lo indemnizaron y perdió, le dieron su indemnización, quiere tener confianza para poder poner ese kiosco y que no le vayan a cambiar por una ordenanza de la regla de juego del kiosco. Entonces, eso, del chiquito hasta el grande, necesitamos confianza entre todos. Disculpa que me haya salido un poquito del... Muchos se preguntan en una pregunta de la ciudad muy común, ¿cómo puede ser que con tamañas ventajas comparativas, con las posibilidades que tiene el campo, un gobierno elija pelearse o no escucharlo? La verdad no se entiende. ¿Alguien tiene la respuesta? Insensato. Pero no se entiende. Insensato. Este gobierno ha tomado, este gobierno nacional, ha tomado como principal actividad la electoral. La principal actividad productiva de ellos es electoral. ¿Cómo ganar elecciones? Y hacer una ingeniería electoral. Entonces nos enfrentan ante disyuntivas y nos dicen, legalizamos la droga. Entonces, si yo preguntara en este auditorio, la opinión se va a dividir. Va a haber un grupo mayoritario probablemente con una opinión y uno minoritario con otra, pero se va a dividir, no va a ser igual. Al mismo auditorio le preguntamos, ¿nos enfrentamos con Estados Unidos? También, se va a dividir. Y ahora no van a ser los mismos, sino se van a mezclar. Ahora le preguntamos, la actividad ganadera, ¿tiene algo que ver con la oligarquía? Y se va a dividir. ¿Está bien? Y trabajan en dividirnos. Entonces, enfrentar al campo es parte del negocio electoral que hace. Pero cuando nosotros escuchamos este diálogo, que seguramente se repite en las organizaciones y en muchos lugares, y nos preguntamos, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué no? Me recordé que cuando nosotros éramos jóvenes, impresionó muchísimo una célebre frase que dijo Ortega y Gasset, que dijo, argentinos, a las cosas nos encanta discutir, nos encanta discutir, y después terminamos nada más que discutiendo. Pero vamos a las cosas, hagámoslas simple, sencilla, busquemos una mirada diferente que nos permita unirnos en vez de enfrentarnos por el mismo camino, pero unirnos en vez de enfrentarnos. Entonces, me parece que ha llegado la hora de que las organizaciones y la política acordemos cuáles son las cosas importantes que tenemos que resolver, porque me temo, ¿cierto?, que desde la política, ante la propuesta simplemente electoralera del oficialismo, venga una propuesta electoralera de la oposición. Entonces, que el único objetivo sea ganar la elección. Y después nos va a pasar como el perro que ladra el auto. Si detenemos el auto, el perro se queda parado y no sabe qué hacer. Bueno, es ganar la elección, pero es para gobernar y para gobernar bien. No para ver qué hacemos, como el perro. Porque el perro después no sabe qué hacer. Entonces tenemos que saber qué vamos a hacer. Y bueno, y en esto también tenemos que buscar, me parece a mí, con humildad, los dirigentes importantes, los que entienden, los que saben de los temas, los técnicos, los académicos, los profesionales, los productores, los hombres y mujeres que en la Argentina nos sobran con enorme capacidad. Por eso me parece a mí que es este absurdo de buscar en el campo, que además es parte de nuestra tradición y de nuestra cultura. Toda nuestra cultura está relacionada con el campo. Todo nuestro folclore, todo. Entonces, con tender la mano. Con tender la mano, por supuesto. Y con la otra, tenemos que hacer, si tomamos un auto antiguo, sacar el freno de mano. Decir, muchachos, vamos a producir. Yo me recordaba ir así a las autoridades de la Sociedad Rural de San Luis, y a mí me tocó gobernar
en los años 80, y la Sociedad Rural de San Luis de Villa Mercedes planteaba como un objetivo enorme a cumplir: San Luis, una fábrica de carne. Bueno, San Luis es una fábrica de carne, no es una fábrica de terneros. Que mejor. Los terneros los convertimos en carne. Eso tiene un valor enorme. Cumplimos el objetivo. Entonces, cuando vos cumplís el objetivo, es más fácil plantear otro. Y es más fácil ir a las cosas. Los argentinos a las cosas. Hagamos un esfuerzo nosotros como dirigentes, todos los que estamos acá como dirigentes, de autoexigirnos que tenemos que pensar que en el 2015 hay que ganar la elección. Pero el más difícil que ganar la elección es gobernar. Y tenemos que gobernar bien la Argentina. Es responsabilidad de todos que gobernemos bien la Argentina. Y gobernar bien la Argentina con otra mirada es sencillo. Es sencillo. Yo le pongo el desafío: podemos hacer muchas cosas con la leche y mejorar la condición a los productores lecheros. Podemos generar agroindustria. Podemos exportar. Tenemos todo en nuestras manos. Habrá dificultades. En una época los precios internacionales nos acompañarán más, en otros nos acompañarán menos. Pero entonces tendremos que saber que entre todos también tenemos que hacer los fondos anticíclicos para... Esto se estudió con la depresión del 30, cuando Keynes descubrió los ciclos económicos, y dijo: hay que hacer una política anticíclica, pero es el ABC. Entonces, me parece a mí que es mucho más sencillo el problema que lo que nos planteamos. Entonces, argentinos a las cosas.